Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada, en compañía, como siempre, de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, pastor. Muy contento con este estudio que ya llevamos bastante tiempo. Sí, más de 100 capítulos. 108 para ser exacto. Y bueno, y estamos leyendo estos dos capítulos de Mateo, capítulos 24 y 25, que realmente son una gran bendición para los hijos e hijas de Dios, porque el Señor nos está hablando directamente de su boca, nos está diciendo qué es lo que espera para el mundo. No para la iglesia, sino para el mundo. Así, estos dos capítulos que están íntimamente relacionados, se les suele llamar, y especialmente al capítulo 24, la pequeña Apocalipsis, como habíamos dicho en algunos capítulos, en algunos programas anteriores, y es justamente porque a raíz de la inmensa revelación que Jesús, de la boca del propio Jesús, le dio a los discípulos en particular en ese momento. Y la pregunta siempre, bueno, aquello que dijo a los discípulos inicialmente tenía una intencionalidad, y es la misma intención que tiene hoy día, 2000 años para nosotros, o sea, de darnos a conocer, de advertirnos, de que sepamos exactamente que las cosas que Dios ha programado, todas ellas se van a cumplir. Así es que el día de hoy vamos a tomar una porción que está en el capítulo 24, ya en el versículo 29 al 31. Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31. Dice así la Escritura: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. Así es. Muy bien. Bueno, las primeras palabras con que comienza la lectura que estamos viendo hoy día es e inmediatamente después. Y esa palabra es eutos en griego, eutos, y quiere decir al instante. Entonces es importante ver qué es lo que estábamos hablando antes de esto, porque si la lectura comienza diciendo e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y lo que viene inmediatamente antes que esto, habla, ¿cierto?, de la urgencia del pueblo de Dios de arrancar, de huir hacia las montañas, ¿cierto?, una vez que este anticristo se haya instalado en Jerusalén, lo que nosotros hablamos y mencionamos que se le llama comúnmente la abominación desoladora. La abominación desoladora, exactamente. Bueno, esta es una de las, es quizás la forma de interpretación más, diríamos, más exacta de los eventos en un sentido, entendiendo que el tema de Apocalipsis es un tema que arroja varias formas de interpretación, algunas más cercanas a la Biblia o con mayores argumentos que otras, pero definitivamente esta interpretación es la más cercana a lo que históricamente ha sucedido con la misma interpretación de la Iglesia. No se olvide que estamos hablando aquí en este momento nosotros hoy día, a pesar de que han pasado más de 2000 años o 2000 años desde que Jesús dijo estas palabras, y estos eventos, la gran mayoría de todos ellos todavía no suceden. Por lo tanto, estamos frente a una situación en la cual no estamos estudiando un hecho histórico propiamente tal, sino que estamos hablando acerca de eventos que se van a suceder, además, dicho sea de paso, en un lapso de tiempo muy poco. O sea, normalmente los periodos en la escritura son periodos bastante largos. O sea, piense usted que el tema del periodo, si le queremos llamar como tal, de lo que es la iglesia, llevamos ya más de 2000 años. O sea, es un periodo extensísimo
el Antiguo Testamento, el pacto antiguo, como se dice, ¿no es cierto?, con Israel, fueron varios miles de años. Y entonces, cuando estamos hablando de Apocalipsis, y en particular de este tiempo de la tribulación y gran tribulación, estamos hablando de un lapso de tiempo, pero que es muy ínfimo, corto. Y por eso esta palabra eutos es muy propia o muy bien usada acá, porque es una cosa instantánea. O sea, no es que va a pasar un tiempo, sino que inmediatamente después, pegadito a estos eventos que están anteriormente relatados, va a suceder lo que pasa descrito. Después de esta tribulación, acordémonos, versículo 21 de Mateo 24 decía que esta era una tribulación como nunca la ha habido, ¿ya? Después leíamos nosotros que esta abominación desoladora ocurre más o menos a los 3 años y medio de la aparición del anticristo. Cuando el anticristo, efectivamente, como dice Daniel 9:27, dice: cesará el sacrificio. Así es, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces tiene que venir el final, y eso es más o menos lo que estamos viendo nosotros, una vez que haya terminado este proceso conocido como la gran tribulación. Sí, por eso es tan importante también en hacer una diferencia, por así decir. Los eventos que ocurren en estos 7 años son todos de carácter mundial y a escalas que nosotros no conocemos hasta el día de hoy. Sin embargo, los primeros 3 años y medio, cuando vemos galopar a estos 4 jinetes que describe Apocalipsis 6, cada uno de ellos, ¿no es cierto?, dando lugar a guerra, muerte, hambre, peste, escasez, en fin, una serie de eventos. Todos estos eventos, si pudiéramos decir nosotros, son el resultado, la consecuencia de la administración que está haciendo el gobierno del entonces anticristo, pero jinete en el caballo blanco, que de alguna manera está tratando, entre comillas, de estabilizar el planeta en función de la hecatombe que va a quedar después del rapto. Pero lo que ocurre la segunda mitad es algo que escapa a eso y obedece, tal como lo dice ahí, se derramará sobre el desolador. O sea, esto viene de arriba, viene del cielo, las trompetas, las copas. Todo esto es Dios mismo. Dios no ha perdido el control en ningún momento. Exactamente. Y Él está derramando esto sobre el anticristo, la figura del anticristo, pero en relación a lo que está sucediendo aquí en el planeta. O sea, cuando dice se derramará, es casi un evento de carácter literal, porque viene del cielo. Exactamente. Y lo que habíamos leído nosotros es que cuando el anticristo se entrone en Jerusalén, cuando ocurra esto de la mitad de la semana, como dice Daniel 9:27, ahí los hijos de Dios, sean gentiles o sean judíos, que han reconocido a Jesucristo como el Mesías, huyan, arranquen, porque es momento de huir de este anticristo. Va a ser una persecución como nunca la ha existido. O sea, la persecución de los judíos en los tiempos de Hitler, de la Segunda Guerra Mundial, va a ser pero la nada misma al lado de esta persecución que va a haber. Y lo otro que dice es: una vez que ustedes estén escondidos, no hagan caso si alguien les dice ha llegado el Mesías, miren acá, miren allá. No hagan caso, no salgan, dice, no salgáis o mirad en los aposentos, no le creáis, dice el versículo 27 de capítulo 24, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no hay que hacer caso? Y ahí viene la explicación en los versículos 27 y 28. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, la salida, la segunda venida de Jesús va a ser obvia, va a ser algo muy notorio. No es que alguien le tenga que avisar a usted: oiga, ya llegó el Cristo, ya llegó el Mesías, está en tal parte, está en tal otra parte, vayan para allá. No lo hagan, porque cuando llegue Jesús, ustedes lo van a saber. Y lo que dice el versículo 28: porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas, que es otro evento que va a ocurrir después. No que todavía haya ocurrido, sino que está dando la explicación, ese por qué. Versículos 27 y 28 comienzan con por qué. ¿Por qué no hay que salir? ¿Por qué no hay que mirar? ¿Por qué no hay que buscar? ¿Por qué no hay que creerle? Porque va a ser muy obvio la segunda venida de Jesús, y porque además, después de la segunda venida, además va a haber esta grande e inmensa congregación de aves en el cielo que van a venir a comer
carnes de reyes. Carnes de reyes, una masacre que iba a haber ocurrido en el Valle del Mejido. En el Valle del Mejido, sí. Bueno, esto obedece principalmente a la ansiedad que seguramente va a haber en aquellos tiempos y a la ansiedad también que ha movido de alguna forma el regreso de Jesucristo, porque en general el concepto del regreso de Jesucristo ha abarcado bastantes pasajes de la historia de la humanidad y de hecho sectas memorables que tienen crecimientos hasta el día de hoy preocupantes, ¿no es cierto? Han repetido varias veces el regreso o el supuesto regreso del Señor Jesucristo dando fecha, en fin, una serie de cosas al respecto y por lo tanto eso está como latente siempre y a esta altura, ¿no es cierto?, de la historia humana la desesperación va a ser tan grande que la ordenanza es bien clara, o sea, ningún evento aislado va a ser o va a estar relacionado con la segunda venida o va a ser la segunda venida. La segunda venida de Jesucristo va a ser una señal inequívoca de que esto está sucediendo. Esto está sucediendo. Y el versículo 29 tiene mucho que ver con lo que habíamos leído antes en el versículo 22, que dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, versículo 22 no está diciendo que en ese momento sean acortados los días, sino que van a ser acortados los días. ¿Y cuándo van a ser? En el versículo 29. Exactamente, diríamos la segunda mitad de la tribulación. Exactamente, ya casi al final de la tribulación en el fondo, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, los días son acortados, en el sentido de que ya no hay las mismas horas de luz que tenemos hoy en día, que son, estuve viendo yo, más o menos son como 12 horas en promedio. 12 horas de luz alrededor del mundo. Hay ciertas variaciones, depende de la época del año, ¿cierto? Y la latitud. Pero en promedio los continentes, las áreas que son habitadas por los seres humanos, en promedio tenemos más o menos 12 horas de luz. Y aquí se reduciría enormemente. Y eso evitaría o disminuiría en parte la posibilidad que el anticristo pueda... case más. Exactamente. Esto es una demostración, una vez más, de que está todo en las manos del Señor, que no hay nada que se le escape. Y si el Señor va a proteger a su remanente, va a conmover hasta los astros, hasta el sol, hasta la luna, hasta las estrellas, con tal de proteger a su pueblo. Bueno, esto que suena bastante cataclísmico, lo va a ser, de hecho, lo va a ser. Pero tal como dices tú, si pudiéramos nosotros rescatar algo también importante de todo esto, es justamente que Dios está en control de esto y Él, como el creador, va a generar condiciones aún en medio de tal caos en las cuales nosotros podamos, el pueblo de Dios que se encuentra en ese momento aquí sobre la tierra, pueda resguardarse, si podríamos decirlo, de alguna manera. ¿Ya? De alguna manera. Bueno, y llegamos al versículo 30, Carlito. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces, otra vez repite la misma palabra, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso está respondiendo directamente la pregunta del versículo 3, donde uno de los discípulos le dijo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Cierto? Y del fin del siglo. Pero ¿qué señal habrá de tu venida? Esa es la que estaríamos respondiendo Jesús ahora en el versículo número 30. Que habla de la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Bueno, ahí también podemos nosotros tomar el versículo 27 que acabamos de leer, ¿no es cierto? Y el concepto del relámpago, que sale en el oriente y corre hasta el occidente, se muestra hasta el occidente. Es decir, va a ser una señal inequívoca. El relámpago, el relámpago se asocia también al trueno y todo esto, ¿no es cierto? Entonces será una cosa realmente, tal como lo hemos dicho, imposible de confundir con el regreso del Señor Jesucristo, o lo que llamamos nosotros la segunda venida. La segunda venida. Y siempre habla de las nubes del cielo. La segunda venida de Jesús siempre está asociado a las nubes
del cielo. No sé si podríamos leer Marco, capítulo 16. Ah, ya. Capítulo 16. El juicio ante el Sanedrín. Versículo 19 al 20. Marco 16, 19 al 20. Sí. La ascensión. Y el Señor después, versículo 19, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, apartándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Esa es la ascensión de Jesús. Así, eso fue lo último que vieron, por así decirlo, los apóstoles a Jesús, digamos, como Jesús resucitado. Lo vieron ascendiendo a los cielos y nuevamente siempre aparece esta palabra de las nubes. Sí, yo quería justamente ahí mismo en Marco, el capítulo 14, en el versículo 62, Jesús está ante el concilio, ¿no es cierto? Está siendo juzgado y él responde a la pregunta que le hacen cuando ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús dijo, yo soy, y veréis, futuro, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces, viniendo en las nubes del cielo. Lo mismo que está asegurando acá. Por lo tanto, esto también es importante porque efectivamente este efecto, podríamos decir nosotros, las nubes del cielo, está asociado siempre a la segunda venida de Jesús también. Hechos capítulo 1, versículo 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, Jesús, se está hablando de Jesús, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nuevamente, así como Jesús se fue de esa manera, volverá en las nubes. Y que desgraciadamente la Iglesia Católica inventó de que María también habría ascendido. No. Ahí María, la doctrina. La asunción de la Virgen, claro, que se celebra. La doctrina romana. Pero, obviamente ambas. Pero ¿qué capítulo y qué versículo aparece? Ninguno. Y ese es el problema. Ninguno. Todo fuera de la Biblia. Fuera de la Biblia. Bueno, pero eso es muy importante porque esa es la segunda venida de Jesús. Otro aspecto importante que nosotros tenemos que tener en cuenta tiene que ver con el tema del ambiente que va a existir en ese momento. Es decir, cuando llegue Jesús, la tierra va a estar en una completa oscuridad. Es decir, cuando dice ahí que el sol y las lunas y las estrellas y que todo fue trastocado, todo cambió, digamos, significa que va a haber una oscuridad realmente total. Dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, va a haber un terror horroroso. O sea, quedarse en la oscuridad absoluta va a ser horroroso, digamos. Y va a ser en esas circunstancias. Por eso es que el concepto del relámpago es tan importante, porque es como que se abre el cielo y termina también con esta oscuridad. Así es. Como señal. Así es. Leamos entonces Lucas capítulo 21, versículo 25, que es un poco el texto paralelo de lo que estamos leyendo ahora, pero que agrega un detallito más. Lucas capítulo 21, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Y también habla del tema de las olas, que es algo que a nosotros nos hace mucho sentido desde el punto de vista científico, porque nosotros sabemos que hay un efecto directo sobre las mareas por el sol y por la luna. Por la luna, claro. Y la pleamar y la bajamar. Y todo eso depende... contabilizando que el sol y la luna están
sojuzgados también al orden planetario en general, al orden cósmico en general, que va a ser conmovido. Por lo tanto, no solamente va a ser una afección del Sol y la Luna, sino que de todo. Por lo tanto, porque eso es lo que nosotros conocemos, pero en el orden de Dios tampoco sabemos cuánto influye el resto del universo sobre nosotros. Así es. Fíjate, Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y entonces está hablando, en este caso, en el libro de Hebreos, ¿cierto?, sobre este universo que fue creado por sí mismo, digamos. ¿Por quien asimismo hizo el universo? Jesús hizo el universo por el poder de su palabra. Por el poder de su palabra. Y es el resplandor de su gloria. Y es quien además sustenta todas las cosas. Fíjate, Carlitos, que si ustedes buscan en el internet, en Wikipedia, lo que es la famosa materia oscura, donde la definición dice: aproximadamente solo el 5% de la densidad de la energía total del universo se puede observar directamente. Se estima que en torno al 23% está compuesto de materia oscura y el 72% restante consiste de energía oscura. Estos componentes nunca han sido observados, algo que para la ciencia dice que se basa en que todo debe ser observable, cuantificable y repetible, digamos, para poder ser considerado ciencia. ¿Te fijas tú? Esto es una cosa netamente especulativa y total. Pero en cierta medida yo les digo de antemano, esta materia oscura, en el fondo, de una forma de decir, es una materia que no sabemos lo que es. Es energía que no sabemos lo que es. Pero en el fondo lo que está diciendo es que del universo visible hay un 95% que no tienen idea lo que es. Y lo que nos está diciendo el libro de Hebreo es que está siendo sustentado por Dios mismo. Y aún el 5% que hay es una observación, porque también algo investigábamos la otra vez. La observación es una observación virtual en un sentido, o en varios sentidos podría decirse. Tampoco es una observación inmediata, es una observación virtual. Porque en primer lugar está hecha en función a aparatos, no a la vista propiamente tal o al ojo humano, que es como concibe la visión experimental. Y por lo demás, muchas de las cosas que se observan por estos telescopios gigantescos, muchas de ellas ya no existen. Así es. Entonces, por eso dicen que es una observación virtual. Incluso ese 5% es sobrevalorado, claro que sí. Pero es el Señor quien sustenta el universo. En el fondo es eso. Porque ellos nos van a decir, debe ser algún ente superior que sustenta. No, mejor pongámosle materia oscura, energía oscura, ¿ya? Que es el 95%, por lo menos el 95% de todo lo que nosotros podemos ver del universo, digamos, del universo conocido. Pero es Dios en el fondo quien sustenta. Y cuando Dios dice que esto se acaba. O sea, que alguien diga en realidad es imposible, que no se pueda ver el sol. No, el Señor hace lo que quiere, digamos. Con tal de proteger su remanente. Sí, y todo lo hace con un propósito que por supuesto es totalmente ajeno a quien no ha nacido de nuevo. Y esto nos habla de la maravilla de Dios, que incluso aquellas cosas que para nosotros resultan inverosímiles, o mejor dicho, imposibles de procesar, Él en un abrir y cerrar de ojos puede destruir el sol, que las potencias se muevan, cambiar las direcciones, en fin, y lo que cuesta a los científicos, o sea, no lo van a aceptar nunca, es que todo el universo está hecho en función del planeta Tierra. Y la Tierra no es un ente más del universo o insignificante del universo, no. Todo lo que está hecho en función de la Tierra, del planeta Tierra.
Fíjate, y esto no es algo nuevo, esto es todo el Antiguo Testamento habla sobre este día. Fíjate que en Isaías 13, 6 al 13 dice: aullad, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí que el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, versículo 10, Isaías 13:10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Es decir, el sol no va a salir. Y es un día terrible, es un día terrible, es un llamado también, y aprovechamos a hacer ese llamado para que la gente que no conoce al Señor se arrepienta, Lo para busque. que no vaya a hacer cosa que pase por este momento que va a ser horroroso, digamos. Va a ser terrible. Y como dice acá, digamos, o sea, el corazón de todo hombre va a desfallecer. Piensa tú, Andrés, el pánico en que entramos o entra la humanidad con un terremoto, con un maremoto, que son eventos catastróficos, ¿no es cierto? Pero que son ínfimos en relación a lo que se nos está relatando acá. Por lo tanto, el nivel de estrés, de pavor que va a envolver a las personas es algo que no se ha vivido nunca. Entonces, bien vale la advertencia que hacemos, que haces tú de todo corazón, de llamar al arrepentimiento a quienes aún su vida no está entregada al Señor, que le busquen, le conozcan, escuchen su palabra, pidan a Dios les conceda arrepentimiento, en fin, todo lo que sea para que no vivan este tiempo. No vivan este tiempo es el mayor deseo de Dios en primer lugar y el nuestro, por supuesto, también. Fíjate, hay otros versículos más. En Joel 2.1 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y Joel 2.10, un poquito más adelante, dice: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. En el caso de Ageo 2, capítulo 2, versículos 6 al 7, dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué lindo. Qué lindo. Entonces, en el medio de este terror, como dice ahí Ageo, vendrá el deseado de todas las naciones. Sí, porque esa es la llegada del Mesías. Exactamente. Porque justamente esto hace alusión también a lo que estamos leyendo en Mateo en el versículo 30, donde dice: y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Se lamentarán porque obviamente va a ser, en ese momento el velo va a caer de todos y sin duda alguna todos van a agradecer esta señal y el regreso del Señor Jesucristo. Y dice: y vendrá con poder y gran gloria. Y en toda la Escritura, el poder y la gloria es representada a través de una luz brillante, enceguecedora, digamos. Exactamente. Entonces, esa es la señal del Hijo del Hombre. Es una oscuridad total, un silencio terrible, la gente llorando, lamentando, y de repente, como dice el relámpago, una luz por todo el cielo, y aparece con gran poder, ¿cierto? Y gran gloria este ungido de Dios. Que yo creo, bueno, he visto varias películas, algunas películas mejores que otras, pero yo creo que aunque se hagan todos los efectos y todas las cosas para tratar de representar este momento, nada se le va a comparar. Yo realmente leer esto emociona,
la segunda venida del Señor Jesucristo. Es terrible todo lo que va a vivir esta gente, estas personas, pueblo de Dios también en ese entonces ahí, pero aún en la noche más oscura, podríamos decir nosotros, o en el tiempo más oscuro, está la esperanza del regreso del Señor Jesucristo. La esperanza del regreso del Señor Jesucristo. Y esto es, en el fondo, todo lo que estamos leyendo, que es la historia del futuro, podríamos decir nosotros, tiene el deseo y tiene el propósito de advertirnos, de que nos volvamos al Señor, de que no tomemos en poco ni dejemos pasar el tiempo sin buscar de Dios, arrepentirnos y reconocer que Él es soberano sobre nuestra vida. Todo lo que para nosotros puede resultar hoy día importante, urgente, relevante, piense qué va a ser en este tiempo. Toda la gente que ha vivido tragedias gigantescas y que muchas veces le llaman una segunda oportunidad, han cambiado como se dice, el switch de su vida, porque se dan cuenta que en cualquier momento por todo lo que han luchado no solamente puede desaparecer, sino que pueden desaparecer ellos. Y se dan cuenta efectivamente de todo lo que es tan demandante, que al final no significa nada. No significa, no quiero decir con esto que usted viva una vida irresponsable, pero sí entienda que lo único realmente relevante y eterno es su relación con el Señor Jesucristo. Si usted no la tiene, usted está en un peligro inminente. Ya sea que muera sin Jesús y vaya directamente al infierno, o pase por este periodo de tiempo en el cual realmente, si no es por la gracia de Dios, no habría conversión tampoco. Pero este tiempo va a ser espantoso, y por supuesto que los verdaderos creyentes tendrán que, con su vida seguramente, sellar su fe. Hoy es el tiempo agradable, dice el Señor, y hoy es el tiempo para buscarle a Él. Así es. Es tan importante lo que dices tú, Carlito, porque a veces nosotros nos diluimos en detalle y a veces nos enojamos, nos molestamos. En el caso de, por ejemplo, de Estados Unidos, que hace poquito eligió un presidente y era como una elección muy, ¿cómo podríamos decir? Muy contrastante, sí, muy confrontacional, muy aguda. Incluso los cristianos, hay cristianos verdaderos, muchos de ellos también se metieron en este tema de que no puede elegir, no puede ser, esto es imposible, ¿cómo eligieron a este y no a este? Y en realidad lo que nos habla el Señor Jesucristo mientras Él estuvo en la tierra, nos habla de esto. Nos habla de esto y solo de esto, digamos. O sea, en la reunión de varones nos tocó leer el capítulo de Lucas, capítulo 19 de Lucas, ¿cierto? Donde Jesús confronta a los escribas y fariseos y limpia el templo. Y es ahí donde Jesús sí reacciona, y sí reacciona violentamente, digamos. ¿Y es por qué? Porque Él está defendiendo la Escritura. O sea, Él está defendiendo el templo de Dios en esa época y está defendiendo las Escrituras. Y eso es algo que nosotros debemos tener súper claro, porque a veces nosotros discutimos o defendemos cosas cuando no debemos defenderlas, cuando no son los negocios de nuestro Padre, por así decir, y no nos quedamos calladitos con otras situaciones, digamos, que son cuando nosotros realmente tenemos que salir adelante y hablar, digamos. Sí, eso es importante, porque muchas veces los cristianos, estoy hablando de cristianos, incluso uno mismo, pelea batallas que no tienen ninguna importancia en lo eterno. Y nosotros estamos aquí para vivir y morir, si es necesario, por causa de lo eterno. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, y nosotros estamos en este mundo como ciudadanos de ese reino, con el único propósito de ser usados por Dios. Y uno de esos propósitos es proclamar su venida y llamar a todo hombre al arrepentimiento. Así es. Vamos a ir a una pausa musical y continuamos con nuestro estudio. Bien, ya estamos de regreso con este pasaje de Mateo. Y bueno, nos quedamos un poco pensando, al menos acá, ¿no es cierto?,
La verdad es que uno a veces piensa y no sabe cómo es que llega este estudio a ustedes. Y quizás, si es a lo mejor una persona que no tiene una relación con la escritura, todo esto le puede parecer una situación bastante cineasta, si se quiera, exagerada o quizás imposible de suceder, pero de verdad yo espero en el Señor que a lo menos le produzca el deseo o la curiosidad, ¿no es cierto?, de buscar en la escritura, de arrepentirse delante de Dios, de pedir a Dios, no sé en realidad cómo está usted en la condición que se encuentra, pero donde quiera que usted esté y en la condición que esté, porque muchas veces la gente dice, pucha, me siento tan mal, y en ese momento busca a Dios, y a lo mejor ahora está tan bien su vida, ¿no es cierto?, está tan bien su vida que Dios no tiene cabida en eso. Pero estamos relatando estos 7 años de tribulación y gran tribulación como nunca ha sucedido en la historia de la humanidad, donde probablemente las cosas que hoy día tienen un valor relativo para nosotros, en ese tiempo no van a tener ese valor, y lo único que va a valer es el precio de su alma, el precio de su alma. Entonces seguimos nosotros leyendo la Escritura. Sí, en esta segunda venida de Jesús. Vamos al versículo 31. Sí, 30. Este versículo también. Y enviará sus ángeles. Viene el Señor, ¿no es cierto? Gran poder, gran gloria. Abre los cielos, termina en un instante con esa oscuridad. Y lo primero que hace, ¿no es cierto?, es enviar a sus ángeles con voz de trompeta, con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hasta el otro. Fíjate que Joel capítulo 2, versículo 10 y 11 dice, retomando un poco lo habíamos leído antes, pero aquí viene otro versículo, dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová. Y muy terrorífico, muy terrible y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportarlo? Entonces aquí dice, versículo 11 de Joel, dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército. Y esto tiene que ver un poco, yo me imagino tú, Carlito, que has ido a Israel, sobre este famoso shofar. Así es. ¿Qué es el shofar? Bueno, aquí se traduce trompeta, o se tradujo trompeta, pero en realidad lo que es el shofar, que es el cuerno allá el animal se llama, no me recuerdo, pero es una especie de ciervo que también sus cuernos crecen, y de ese cuerno se hace este shofar, que es una trompeta, una corneta, ¿no es cierto?, que por supuesto ha acompañado a la nación de Israel durante toda su existencia, y corresponde al hecho de que por medio de ese shofar se llama al pueblo, o se usa para llamar al pueblo a distintas cosas, a distintas actividades. Y cada toque de trompeta o cada toque de shofar tiene una lectura ya bien predeterminada, ¿no es cierto? Y el pueblo está entrenado para, al toque de tal o cual toque, ¿no es cierto? Claro. La gente va a responder conforme a eso. Es una orden. Una orden. Es exacto. Una orden de la autoridad militar. Y en este caso, ¿cierto? El versículo 11 dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército. Esta trompeta que va a sonar, bueno, yo estaba leyendo que en el caso de hacer un solo toque claro y extendido, significa Dios es rey. Sí. Dios es se rey. Llama eso... ¿cómo se llama? Tiene un nombre. No me acuerdo. Pero tiene un nombre ese toque, porque claro, está todo lo que tiene que ver con la guerra, pero también con el tema de la adoración. Correcto. Pero aquí va a venir su ejército, dice. Su ejército, y que no es pequeño, dice Joel, ¿cierto? Porque muy grande es su campamento, dice.
fuerte es el que ejecuta su orden, digamos. Y esos son estos ángeles que aparecen mencionados en el versículo 31 de Mateo. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y, segunda parte dice, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mira qué interesante, Carlito. Dice, los escogidos. Sí. Ese es otro concepto que a veces cuesta aceptar, ¿no? Sí. Bueno, el término escogido es controversial, pero es un término bíblico que se repite una y otra vez en la Escritura, entendiendo el hecho de que la soberanía de Dios implica que Él hace una elección soberana en su gracia para salvación, lo que no significa o no quita nuestra responsabilidad de hacer una profesión de fe, ¿no es cierto? No es el tema en este momento, pero efectivamente Dios viene a buscar un pueblo previamente elegido, podríamos decirlo, ¿no es cierto? Y así lo dice también. Así es. Y va a venir este ejército junto con Jesucristo. Y en Isaías 63 hay una imagen impresionante de Jesús. Isaías 63, versículo 1 en adelante, dice: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? ¿Qué es el lagar? El lagar es donde se hacía el vino. Donde, se pisaba un cuadradito así. Donde se echan las uvas. Claro, y la pisaban, y eso iba en una tubería, ¿no es cierto? Y al hacer eso se mancha un vestido blanco, por ejemplo, que ya teñido. Absolutamente, pues salpica para todos lados. Pero en este caso es de color rojo, sí. Color sangre. Y versículo 3 dice: he pisado yo solo el lagar, dice Jesús, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Ese es Armagedón, o la batalla del gran día. Ese es el lado de Jesús que nadie conoce, sí. Carlito, porque normalmente... Sí, porque lo Jesús que está pisando no son uvas, o sea, el lagar es simbólico, pero lo que está aplastando son seres inicuos, seres humanos, ¿no es cierto?, que negaron a Jesús y que definitivamente nunca se convirtieron. Es que dice, y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira, dice. Los oí con mi furor. Versículo 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Versículo 6. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Uno cuando escucha hablar de Jesús, tradicionalmente escucha hablar de el niño Jesús, una imagen más bien amorosa, ¿cierto? Inocente. Que no le podemos hacer nada, o sea, que no puede hacernos nada. Cuando usted ve las películas que dan en Semana Santa, ¿cierto? Sale un Jesús muy, muy pacífico, muy amoroso, muy cariñoso, pero... muy pintoso incluso. Pero son... dos las venidas del Mesías, y la primera venida fue para salvar. Vino como cordero, volverá cordero. Como león. Exactamente. Y esta es la segunda venida. Ya no viene como cordero, Carlitos, claramente. No, ya vino. Ya vino. Viene a hacer juicio, viene a como dice acá, a proteger a los redimidos. El año de mis redimidos ha llegado, dice. Es la hora de venir a hacer lo que estábamos hablando de los ángeles, ¿cierto?, que vienen a recoger a los elegidos. Sí, dentro de eso recordamos las palabras del apóstol Pablo en Romanos, donde el Espíritu Santo lo inspira y dice de parte del Señor, ¿no es cierto?, que nosotros no nos venguemos. Nosotros, nunca, un hijo de Dios no debe buscar venganza, porque dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, la venganza de Dios es perfecta, es justa, es coherente. La venganza nuestra siempre es mala, es pecaminosa, pero no la del Señor. La ira del Señor es perfecta, es justa. La nuestra no lo es. Por eso es que Él es el único que tiene derecho a juzgar y a derramar su ira santa sobre todos aquellos que le rechazaron.
todos aquellos que le rechazaron. Entonces Él está ejecutando el juicio. Nosotros no estamos ni autorizados ni capacitados para tener ira, ¿no es cierto?, para juzgar, para destruir a las personas, pero Dios va a hacerlo con las personas que no se arrepientan. Él dice que estaba solito en el lagar. Exacto. Él hizo el juicio. Ninguno de nosotros, no está la iglesia, no hay nadie, no están los santos del Antiguo Testamento. No, solo Él, porque solo Él tiene ese derecho. No había ningún otro digno Exacto. de abrir el rollo y de aplicar. Exactamente. Juicio, el llanto de Juan en el capítulo 5, cuando se van a abrir los sellos. En Apocalipsis. En Apocalipsis, así es. Apocalipsis. Bien, vamos a nuestra última pausa musical y ya volvemos para despedir el capítulo de hoy. Bien, queremos después de esta pausa musical despedirnos, esperar de todo corazón que el Señor tenga misericordia de nuestros auditores que están sin Cristo, les conceda arrepentimiento y que les conduzca el Espíritu Santo a un lugar donde le alimenten, le den las herramientas de Dios para su... Y tenga claridad absoluta sobre estos últimos tiempos, Carlitos, Sí. porque hay tanta persona que por lo menos dicen ser cristianos, hijos de Dios, y que cuando ven a ciertas cosas en las noticias se asustan y dicen, ya viene el fin, y claramente no viene el fin. O sea, cuando Jesús le da esta respuesta en estos 2 capítulos, también es para darnos tranquilidad a nosotros en saber de que no, todavía falta mucho, digamos. O sea, primero tiene que aparecer el anticristo. Después, hay primero el rapto, después el anticristo, después la abominación desoladora, después todas estas otras señales, después... Entonces uno debe estar tranquilo. Quizás desde ese punto de vista, claro que sí, tienen que ocurrir esas cosas, pero también es cierto que la inminencia de su segunda venida no va a pasar muchos siglos más probablemente. De hecho, todo lo que está sucediendo hoy día está conduciendo a pasos agigantados a que se desarrollen estos eventos. Pero también lo más importante, y quizás más importante que eso, o más de cuidado, es que usted escuche predicadores falsos que le hablen de un porvenir, de que este mundo va a mejorar por sí solo, ¿no es cierto? De que nosotros podemos hacer una diferencia de carácter gubernamental, política, moral, y que en definitiva vienen los mejores años de tu vida. No, eso no es así. O sea, estamos camino a una hecatombe nunca antes vista, y lo único que podemos entender como mejores años es permitir que el Espíritu Santo nos use y predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Y guiar a otros a los pies de Cristo y entrenar a otros para que sigan adelante con esto. Todo el mundo es como un Titanic gigantesco que usted y yo sabemos que se va a hundir. Y lo que dice el Señor, ser sal y luz, para que este proceso, digamos, que sea cada vez un poquito más lento, digamos. ¿Ah? Pero la única misión que nos ha dado el Señor es predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque se está ahogando el Titanic. El mundo entero está hundiéndose día a día, digamos. Bien, nos despedimos, que el Señor le bendiga. Muchas bendiciones.